tenemos hoy día la buena nueva de que el doctor Diego Peredo nos va a poner al día en lo que es la hemofilia. La hemofilia que aprendimos algunas en la escuela de medicina ha cambiado, pero brutalmente. Así es que él nos va a poner al día y nos va a dejar sumamente actualizados. Agradezco a toda la gente que está invitada y que no es del hospital a que estén reunidos en nuestra reunión clínica. Para nosotros es un gran honor recibirlo. Por otro lado, como va a empezar Diego, todos los micrófonos apagados para no interferir con la presentación, y posteriormente las preguntas se hacen por chat. Y la doctora Magdalena Milla va a leer las preguntas. En el momento de las preguntas, nuestra doctora Catalina Mijovilovic, así que ahí vamos a esperar cuál es la sorpresa de la Catalina. Adelante, Diego. Muchas gracias, doctora. Micrófonos. Ya. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Diego Peredo, soy becado de pediatría de tercer año, y junto con la doctora Daniela Cortés, que es hematóloga de nuestro centro de hemofilia, en verdad queríamos hacer esta presentación. Históricamente, la hemofilia ha sido una patología que, como bien decía la doctora, desde sus primeras descripciones o inicios, por decirlo así, ha tenido cambios radicales, sobre todo respecto a su manejo y su abordaje general. Hoy en día, sobre todo con los nuevos avances de las tecnologías y del conocimiento, ya que podemos ir diciendo de cierta forma que estamos entrando en una especie de nueva era para la hemofilia. La idea hoy es pasarnos por diferentes temas, haciendo como una aproximación general de lo que los conceptos más básicos, fisiopatología, clínica y diagnóstico, pero centrarnos principalmente en lo que es el manejo, tanto el manejo como de los pacientes de forma crónica, como en los eventos agudos. Y finalmente, vamos a terminar conversando de lo que viene hacia el futuro, cuáles son las nuevas terapias. Pero bueno, partiendo de lo más básico, ¿qué vamos a entender por hemofilia? La verdad es que la hemofilia es el trastorno de la coagulación severo más frecuente. Es una enfermedad de carácter genético, congénita, ligada al cromosoma X, y lo que ocurre es básicamente que por una alteración del gen se va a producir o un déficit de factor 8, que va a ser lo que nosotros conocemos como hemofilia A, como ustedes pueden ver acá, es mucho más frecuente, cerca de un 80-85%, o va a ocurrir por un déficit de factor 9, que es conocido como hemofilia B, que ocurre entre un 10 a un 15%. Como nosotros dijimos, la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X, y por tanto vamos a tener dos escenarios posibles respecto a su herencia. Primero, si tenemos un padre que tiene hemofilia, la herencia de sus hijos va a ser todos los varones sin la enfermedad, porque ellos heredan el cromosoma X de la madre sana. Mientras que las mujeres van a ser o portadoras o expresar la enfermedad, entendiéndose que el cromosoma X enfermo lo heredan del padre. En el escenario opuesto, cuando la mujer es la portadora o tiene la enfermedad, se va a obtener que tanto la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres van a ser, en el fondo, en el caso de los hombres, ser hemofílicos, en el caso de las mujeres, portadoras o presentar la enfermedad. La hemofilia en verdad es una enfermedad no muy frecuente, se describe más o menos una prevalencia o incidencia, perdón, de 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos, y como ya habíamos mencionado antes, es mucho más frecuente para hemofilia A respecto a hemofilia B. La hemofilia A es 1 por cada 4.000 a 5.000, versus en la B 1 por cada 15.000 a 30.000. Si uno revisa estadísticas más antiguas, podría encontrar que en el mundo se calculaba que existían más o menos 400.000 personas con hemofilia, pero hoy en día se propone, y en verdad se hace una estimación de que pueden existir cerca de 1.200.000 personas con esta enfermedad. Habíamos dicho que la mayoría de los pacientes tienen la enfermedad debido a la herencia de alguno de sus progenitores, pero existe un 30% de los casos en que las mutaciones son de no. Respecto a la relación entre hombres y mujeres, clásicamente se ha descrito que la hemofilia es como una enfermedad de hombres, ¿cierto? Y que las mujeres en realidad son portadoras. La verdad es que hoy en día se tiene que hacer ese cambio de switch y entender que las mujeres también pueden manifestar la clínica y ser hemofílicas. Y eso se debe a diversos fenómenos genéticos, pero entendiendo simplemente que puede ocurrir, por ejemplo, una lionización del gen, que se refiere a una inactivación de uno de los cromosomas,
Por tanto, si esa mujer tiene la inactivación de un cromosoma sano y tiene en el otro cromosoma X el gen alterado, va a expresar la hemofilia. Existen otros fenómenos en particular, pero aquí lo importante es entender que hoy en día la hemofilia la definimos como una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Otras cosas importantes que hay que destacar es cómo vamos a clasificar los distintos niveles de gravedad o de severidad de esta enfermedad. Y esto es muy importante porque cada categorización tiene un correlato clínico. Entonces, aquellos pacientes que hacemos el diagnóstico y le medimos cantidad de factor 8 o 9 en sangre, si tienen menos del 1%, ese paciente se clasifica como grave, lo que significa que en la clínica puede tener hemorragias que sean espontáneas, musculares, articulares, principalmente, que es nuestra mayor preocupación. Estos pacientes en general son diagnosticados precozmente, entre el primer mes de edad o durante los primeros meses, por la clínica, evidente. En cambio, los pacientes moderados los vamos a definir como aquellos que están entre un 1 o 5% del factor. Ellos también pueden tener en menor medida sangrados espontáneos, pero es más frecuente que tengan sangrados desproporcionados respecto a traumas pequeños o procedimientos simples. Y después tenemos los pacientes que son leves, que los definimos como se ve acá en la tabla, entre un 5 o un 40% de factor a nivel plasmático. Y estos pacientes son un poco más complicados en el sentido del diagnóstico, porque pueden cursar con eventos de sangrado que sean desproporcionados, pero más bien sutilmente, e incluso pasar más bien desapercibidos hasta que uno le hace algún examen o por el cual llega a la sospecha. ¿Qué pasa en nuestro país? Se tienen identificado casi el total, en verdad, de los pacientes que tienen hemofilia en Chile. Hay identificado 1.507 pacientes, que son aquellos que se atienden en la red pública, que corresponden al 94% del total, y de los cuales 89% tienen hemofilia A, 26% van a ser severos, y 38% son en población pediátrica. En resumidas cuentas, y yo creo que podemos conversar brevemente de esto, para poder entender por qué se produce la enfermedad hay que ir a la fisiopatología, ¿ya? Y aquí yo en realidad les puse el clásico dibujo de la cascada de la coagulación, comprendiendo que la coagulación en verdad es un evento bien complejo entre interacciones entre factores y elementos celulares, pero viéndolo en esta imagen uno lo puede entender más simplemente. Encontramos que hay una vía que es intrínseca de la coagulación, que está de acá, una vía extrínseca, y que los factores de coagulación convergen en una vía común, ¿ya? Cuando ocurre el daño a nivel endotelial, por cualquier causa, se produce desde el endotelio la liberación de factor tisular. Este factor tisular son el factor 7 activado, para a su vez activar el factor 10, que junto al factor 5 activado permite la transformación de protrombina a trombina. Eso de los elementos fundamentales del inicio de la coagulación, porque la trombina va a producir cambio de fibrinógeno a fibrina para la formación de este tapón o coágulo. Esta respuesta es inicial ante el primer estímulo, y si ustedes ven a su derecha está este gráfico acá, que correlaciona los niveles de trombina en tiempo para darnos una idea de lo que es normal respecto a una respuesta de coagulación adecuada. Entonces, cuando ocurre esta primera parte que yo les describía, es lo que se conoce como, uno podría hacer el correlato con esta pequeña elevación de la trombina. ¿Y qué es lo que sucede después? Porque se necesitan niveles mucho más altos de trombina. Ella misma va a estimular la vía intrínseca, permitiendo la activación del factor 9, del factor 11 a factor 11 activado, que a su vez activa el factor 9 a 9 activado. Este factor 9 es el que se va a unir tanto al factor 8 como al 10 para lograr la activación del factor 10 y así continuar el proceso. Eso en condiciones normales permite elevaciones de trombina hasta puntos óptimos para el manejo, pero en nuestros pacientes que tienen hemofilia, como ya sabemos, la vía intrínseca es la que está afectada, les falta factor 9 o factor 8, la respuesta es como la que pueden ver acá. No se logran niveles de trombina adecuados, por lo tanto es esperable que tengan, dependiendo de la severidad, eventos de sangrado. Entendiendo eso, uno se preguntaría en qué momento es más recomendable o cuándo debería ocurrirse sospechar. Y ahí puede ser porque el paciente tiene hematomas con facilidad o tiene hematomas en lugares en los que habitualmente no debiese tener, o se cae, se golpea y sangra mucho más de lo que es esperado para ese evento de sangrado, o incluso tipos de sangrado espontáneos, que puede ser articular o muscular. Esos son de los grandes elementos que deberían hacernos sospechar. Otras condiciones que pueden ayudarnos al diagnóstico o a la sospecha es la historia familiar. Si tenemos cualquiera de los que ya mencioné, y más encima una historia de algún familiar, sobre todo padres o hermanos, que son los directos, con hemofilia, con mayor razón tenemos que ir a pensar. También, si se va a realizar un procedimiento, el ejemplo clásico es cuando se van a realizar una circuncisión, por ejemplo, se hace el procedimiento y sangran mucho más de lo que esperamos, también en ese caso.
Y algo que no es menor, que en aquellos pacientes, que por lo general son aquellos leves, que cursan entre comillas como asintomáticos por la vida, de repente se van a hacer un examen preoperatorio y les salen alteraciones de las pruebas de coagulación. Ese grupo también hay que ir a realizar el estudio. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas más evidentes? En el caso de esta enfermedad va a ser el sangrado. El sangrado, los sitios de sangrado son dependientes de la edad y la verdad es que aquí, en resumidas cuentas, nos importan, en primer lugar, aquellos que comprometen o ponen en riesgo vital al paciente, que son los sangrados intracraneales del sistema nervioso central, los sangrados de cuello, piso de boca, faringe, en el sentido de que pueden obstruir la vía respiratoria, y los sangrados gastrointestinales porque son sangrados de abundante cuantía. Del resto de los sangrados, los que nos importan a nosotros son los catalogados como severos, que son los sangrados articulares, musculares, sangrados de mucosas como hematuria, epistaxis de gran cuantía, entre otros. Yendo a eso de forma un poco más específica, los sangrados que son de riesgo vital son, afortunadamente, los muchos menos. Ocurren entre un 5 y un 10% de los casos, y ahí siempre el que más tenemos que tener en cuenta es los sangrados del sistema nervioso central, que pueden ocurrir de forma espontánea o en asociación a algún trauma. Entonces hay que ir a buscar ese antecedente. Del resto de los sangrados, ¿qué es lo relevante? La hemartrosis, que ocurre en un 70-80% de los casos. Ya, está bien. En un 70-80% de los casos. Y ocurre en aquellos pacientes como sangrado espontáneo en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí los pacientes van a tener dolor, dificultad la movilidad de la extremidad, pero lo que nos importa del sangrado articular y de la hemartrosis en verdad es el compromiso a largo plazo, porque al ya haber un evento de sangrado, se altera la sinovial de la articulación y predispone a que se desarrolle una de las complicaciones más importantes de los pacientes con hemofilia, como es la artropatía hemofílica. Y eso define el grado de morbilidad y calidad de vida de los pacientes. En menor medida tenemos sangrados de las mucosas y sangrados musculares que ocurren entre un 10-20% de los musculares. Ahí pueden ser en extremidades, pero no olvidar que hay músculos internos que pueden sangrar como el iliopsoas, y ahí hay que buscarlo principalmente por clínica de dolor o dificultar la movilización de una u otra extremidad. Teniendo en cuenta eso, debemos hacer nuestro diagnóstico basado a la historia, a las manifestaciones clínicas ya descritas, y ahí vamos a pedir el examen. Y aquí lo que nos importa es medir las pruebas de coagulación, el tiempo de protrombina activado y el tiempo de protrombina. El TTPA, que es el que se altera en relación con la cascada de la coagulación en la vía intrínseca, es el que nos importa acá porque va a estar prolongado. Se prolonga efectivamente, principalmente en hemofilia, por déficit factor 8-9, puede ocurrir por déficit de otros factores o en otras condiciones. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Y bueno, si tenemos prolongación del TTPA, tenemos la historia que coincide, le vamos a ir a medir exámenes específicos y ahí vamos a medir el factor 8, el factor 9, y no debemos olvidar medir el factor de von Willebrand, porque muchas veces el factor 8 puede estar falsamente disminuido por la disminución del factor de von Willebrand. De ahí no correspondería a una hemofilia. Una vez que ya tenemos el diagnóstico del paciente, y lo que se hace hoy en día es hacer el estudio genético, ir a buscar cuál es la alteración que está produciendo o la hemofilia A o la hemofilia B. Para el caso de la deficiencia de factor 8, lo más frecuente, en un 45-50% de los casos, es que ocurra una inversión en el intrón 22. Hay otros tipos de inversiones en otros intrones, pero son mucho menos frecuentes. Para la hemofilia B, el espectro de alteraciones genéticas es mucho más amplio y variado. Aquí lo que nos importa es, en el fondo, hacer el estudio genético, se puede usar como herramienta de screening y también se puede utilizar como herramienta de diagnóstico prenatal. Ahí se biopsia de las vellosidades coriónicas, pero eso ya es más específico y va a depender de caso a caso. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro hospital? En el Roberto del Río, junto con se toma la muestra del paciente sospechoso o que tiene hemofilia acá, y se envía al Instituto de Salud Pública. De ahí se va a hacer la identificación de cuál es la mutación que está detrás del déficit factor 8 o factor 9, y eso se hace específicamente a través de nuestro centro de hemofilia, que tenemos acá en el Roberto del Río, y se envía al departamento de allá de genética molecular del Instituto de Salud Pública. A la fecha, las estadísticas que tenemos es que se han evaluado a 192 pacientes con hemofilia A severa y 18 pacientes con hemofilia B severa, y de estos se ha evaluado, ha hecho estudios genéticos a 185 familias. Nunca olvidar que las pruebas de coagulación o los sangrados pueden ser por otras causas. Aquí hay una lista importante de cosas a considerar, como la enfermedad de Willebrand, trastornos planetarios, déficit de otros factores, y muchas veces las alteraciones en las pruebas de coagulación son bastante decidoras de qué táctica estamos utilizando.
para descartar. Lo importante es tener la idea de que hay que descartar otros diagnósticos. Bueno, entendiendo eso, que es como de la patología general de la hemofilia, vamos a ir de lleno ahora a uno de los temas más importantes de esta presentación, es cómo vamos a enfocar el tratamiento de los pacientes, qué hay de nuevo en esto, cuáles son los conceptos actuales. Hoy en día el estándar de cuidado de los pacientes con hemofilia es un tratamiento que se define como una atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que involucrarnos, en primer lugar, disminuir los eventos de sangrado de los pacientes a largo plazo, lo cual lo vamos a hacer mediante la profilaxis, que vamos a hablar detenido respecto a eso, manejar los eventos de sangrado en los episodios agudos, cuando llega la urgencia, qué debemos hacer en esos momentos, y recordar que los pacientes, y sobre todo en los sangrados articulares, y dentro de otras, también otro tipo de sangrado, se pueden llegar a tener complicaciones como la artropatía. Entonces ahí va a ser fundamental el manejo de las complicaciones y eventualmente la rehabilitación. Esto de la atención integral se refiere a que no solamente tenemos que enfocarnos en la salud física de nuestros pacientes, sino en su salud también psicosocial, recordando que son pacientes con enfermedades crónicas, que reciben tratamiento de largo plazo, el tratamiento es endovenoso, por lo tanto tienen que recibir múltiples pinchazos, entre comillas, por tanto es fundamental lo de la calidad de vida. Ya. Respecto al tratamiento, y desde el punto de vista del tratamiento crónico para evitar los sangrados a largo plazo, o el manejo del día a día, tenemos dos estrategias que se han discutido potencialmente. Uno es solamente manejar a los pacientes ante los eventos de sangrado agudo, que se conoce como tratamiento de demanda, y la otra posibilidad es hacer lo que nos denominamos profilaxis, que es la administración continua del factor deficitario 8 o 9 a lo largo del tiempo. Ahí obviamente hay distintos niveles de profilaxis primaria, secundaria, terciaria. A nosotros lo que nos importa, y queremos hacer más énfasis en la profilaxis primaria, que se refiere a tratar a los pacientes idealmente antes de los 2 años de edad, o idealmente antes incluso del primer evento de sangrado, o a partir del primer evento, de ser posible. Para ir de lleno y poder definir cuál de estas estrategias en verdad es mejor, hay que también plantearse distintas preguntas respecto a qué es lo que queremos nosotros. O sea, primero, que vamos a entender como profilaxis, ¿ya? Segundo, ¿será mejor hacerlo, como decíamos, a demanda o hacerlo de forma continua? ¿A quién le vamos a iniciar esa profilaxis si decidimos hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo haremos? ¿Y qué esperamos de eso también? ¿Ya? Para ir respondiendo a las preguntas una a una, primero, definir lo que es profilaxis. Como ustedes entenderán, la palabra en este caso aplica a la administración de forma regular de agentes hemostáticos. Clásicamente se había utilizado como definición la administración de factor 8, factor 9. Hoy vamos a ver que existen distintas herramientas para la profilaxis, no solamente factores, pero que se tiene que hacer de una forma que sea segura, efectiva y conveniente para prevenir el sangrado totalmente, que es la meta, de los pacientes con hemofilia, para poder permitirles vidas activas y vidas similares a personas que no tienen hemofilia. Y hoy esa es la definición de profilaxis y es lo que estamos usando y lo que se quiere apuntar a hacer con estos pacientes. Ahora bien, habíamos dicho que nos quedaba la duda entre, ¿será tan conveniente la verdad tener al paciente con un tratamiento crónico 2 o 3 veces a la semana, o mejor manejamos a los pacientes cuando llegan al servicio de urgencia? ¿Habrá una diferencia? Lo que se preguntaron largamente, se han preguntado los especialistas, de aquí un poco se sacó la discusión en el año 2007 con este trabajo. ¿Ya? Lo que hicieron fue medir a los pacientes el sangrado articular en pacientes que tenían profilaxis versus los pacientes que recibieron tratamiento solamente en manejo agudo. Se mide el sangrado articular por lo que ya habíamos mencionado antes, que es uno de los factores que más definen la morbilidad del paciente a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los resultados? En breve, para que lo entiendan, están aquí a la derecha los resultados, pero en el gráfico acá se ve más claramente. Los pacientes en las barras azules son los pacientes que recibieron terapia profiláctica, y mientras que los otros son los pacientes que recibieron solo terapia a demanda, ya en los servicios de urgencia. Y en resumen, en promedio, los pacientes que recibieron profilaxis tuvieron muchos menos sangrados articulares respecto a los pacientes que recibieron solamente terapia episódica. De hecho, se calculó que aquellos pacientes que recibieron profilaxis tenían 83% menos de probabilidades de sangrado que respecto a los pacientes con solamente tratamiento a demanda. Y como outcome secundario de este trabajo, que también es importante, se midieron todos los demás tipos de sangrado, no solamente los sangrados articulares, y acá está en este gráfico, como lo pueden ver, las barras que están más claritas son los sangrados para la izquierda, los de profilaxis, y a la derecha, los de demanda. Y claramente aquellos pacientes que recibieron solo manejo en eventos de urgencia
tuvieron a largo plazo muchos más eventos de sangrado general, no solo articular, que respecto a los pacientes que recibieron profilaxis. Entonces, a raíz de eso se hicieron muchos trabajos después y hoy en día lo que se plantea y lo que se habla a nivel internacional y la recomendación es que los pacientes, uno, deben recibir profilaxis, no tratamiento además, sino profilaxis que sea continua, que sea regular, que sea a largo plazo, y eso también es parte del estándar de cuidado de nuestros pacientes. Obviamente, que tal vez no es el caso de nuestro país, pero si en otras partes puede ser, si la profilaxis no es posible, claramente hay que hacer manejo de los eventos agudos, pero entendiendo que eso no va a prevenir el daño articular a largo plazo, o sea, no va a prevenir las complicaciones en los pacientes. ¿Qué es lo que se está haciendo en Chile? Bueno, si ustedes revisan o buscan, existe la guía del MinSal del año 2013 y ya desde esa época se ha garantizado el acceso a factor 8 o factor 9 a todos los pacientes con hemofilia y de hecho hay una cobertura aproximada de casi el 100% de pacientes menores de 18 años con hemofilia severa que están con profilaxis, ¿ya? ¿De qué manera se está haciendo acá? Se está haciendo de forma escalonada, lo que quiere decir que se inicia no tan regularmente el factor, sino de a poco, porque eso permite, uno, acostumbrarse a los pacientes, recordando que son tratamientos endovenosos, permite a los padres o cuidadores aprender cómo hacerlo, porque de esta forma, al educarlos, ellos también pueden administrarlo en la casa, por lo tanto el tratamiento es domiciliario. Y que es súper importante también que se hace acá, que el tratamiento es personalizado. Dependiendo de cada paciente se hace una u otra cosa. ¿Ya? Otra de las cosas que tenemos que resolver y que se han preguntado siempre es a quién, cómo y cuándo vamos a iniciar el tratamiento profiláctico. Y la recomendación hoy en día es hacerlo a todo paciente que tenga hemofilia A, tenga hemofilia B, que tenga un fenotipo sangrado. ¿Quiere decir eso? Que tenga una hemofilia severa o moderada, pero que tenga sangrado espontáneo. ¿Ya? Y la recomendación es que sea profilaxis primaria. O sea, lo ideal es que sea antes del primer evento de sangrado para evitar las complicaciones a largo plazo. Y tal cual como estamos haciendo en nuestro país, tiene que ser individualizada. Y esas modificaciones van a depender de múltiples factores, y la verdad es que eso un poco es ya manejo del hematólogo del centro, más que del pediatra general. Pero debemos considerar el fenotipo del paciente, su trastorno genético que está detrás, qué tan frecuentemente sangra, o cuál es el estado articular. Si el paciente sangra mucho o tiene mayor daño articular, probablemente vamos a querer una profilaxis más estricta. La edad del paciente, el grado de actividad física, la adherencia, que no es menor al tratamiento, los recursos que existen en cada centro o lugar donde estemos trabajando, y las potenciales complicaciones como son los inhibidores, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Con qué podemos hacer la profilaxis y cuáles son las herramientas o fármacos para hacerlo? Tenemos, bueno, clásicamente, y lo que existe y que se usa habitualmente, son los liofilizados de factor 8 o factor 9, que la idea es reemplazar el factor deficitario en el paciente. De ahí existen los derivados del plasma, como dice su nombre, son extraídos de plasma humano, donado, y también están los concentrados de factor recombinante, que son producidos a través de cultivos celulares y a través del mismo gen. Y que nacieron un poco buscando disminuir el traspaso de virus como el VIH o el hepatitis B, que fue como lo más controversial para los pacientes con hemofilia en los años 80 o 90, pero hoy en día los concentrados derivados de plasma son absolutamente seguros, tienen procesos de altos estándares para que no exista esa transmisión viral. Por lo tanto, lo que usamos en nuestro país, lo que está en la canasta GES, son los derivados de plasma, que se han visto que hemostáticamente son muy buenos, tienen muy buena respuesta, y a los pacientes que están siendo tratados les va bien. O sea, no hay mayor razón para elegir entre el concentrado derivado de plasma o el recombinante necesariamente. El recombinante existe, también se puede comprar, pero lo que está garantizado por GES es los derivados del plasma. Y obviamente hay todo un grupo de las nuevas terapias que lo vamos a dejar para el final, para conversar respecto a eso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace la profilaxis? ¿Qué es lo que se hace? Existen diferentes esquemas, ahí donde ustedes lo vayan a leer o lo vayan a buscar, van a encontrar distintas posibilidades. Lo que recomienda el ministerio es, para los pacientes con hemofilia A, darle factor 8, derivado de plasma, 20-30 unidades por kilo, 3 veces a la semana de forma endovenosa, y abordar sexo. Y para la hemofilia B, 30-40 unidades por kilo, y en este caso son 2 veces a la semana de forma endovenosa. Y la idea, y lo que se quiere hacer, es mantener los niveles de factor sobre el 1%. ¿Y por qué? Porque ustedes se preguntan. Porque recordamos que los pacientes severos son aquellos que están bajo el 1%, y sobre el 1%, este paciente que ya es severo, si le estamos administrando factor, se comportaría como un paciente con hemofilia moderada. Por tanto,
eventualmente tendría menos eventos de sangrado, que es lo que nos importa a nosotros. Cuando administramos factor, ocurre esto, que esta es la curva farmacocinética, se administra el factor y va disminuyendo progresivamente y alcanzamos a darle hasta que reciban la próxima dosis, que puede ser 2 o 3 veces a la semana, depende de la patología, pero la idea es que reciba la siguiente dosis antes de que caiga bajo el 1%. Entonces el paciente basalmente siempre va a estar sobre el 1%. Eso es lo que se hace hoy y es como el concepto más bien clásico. Y aquí viene un poco cuando empieza a cambiar el paradigma y lo que se discute en los últimos años es que tanto planteamos que el manejo profiláctico debe ser individualizado, debiese ser también individualizado al comportamiento farmacocinético de factor 8, factor 9 en cada tipo de paciente, ¿ya? Y ahí la recomendación es que para cada paciente se le mida niveles de factor para hacerle su propia curva y según eso ajustamos dosis, ajustamos frecuencia, lo cual, igual comprendiendo que hay que hacer mediciones muchas mediciones para ver la farmacocinética, puede ser un poco más engorroso, ¿ya? Acá en Chile se hizo en algún momento a todos los pacientes estudios farmacocinéticos, pero hoy en día se le hace a todos aquellos pacientes que clínicamente responden mal, buscando un poco la causa y si se puede hacer algún ajuste. Pero se hace en nuestro centro. ¿Y qué otra cosa es la que está cambiando hoy en día y que puede ser una de las cosas un poco más controvertidas o que más está en discusión? Es, ¿será suficiente o no tener a los pacientes basalmente en el 1%? ¿Ya? Y aquí este trabajo en el 2011 como también se lo cuestionó y aquí yo les puse uno de los gráficos que tienen, que es interesante de analizar. Si ustedes se fijan, compara los eventos de sangrado articular por año según el nivel de factor del paciente. Claramente bajo el 1%, en un paciente severo los sangrados articulares son múltiples. Pero sobre el 1% hasta el 5% van decayendo, pero tampoco son cero. Hay eventos de sangrado. Y ya si uno va en niveles basales mucho más altos, un paciente que ya sería leve, ¿cierto? 10%, los sangrados ya prácticamente no existen. Entonces, se planteó eventualmente, y se han hecho muchos estudios posteriores, con niveles basales más altos, con buenos resultados. Entonces lo que se plantea hoy en día, y lo que en verdad recomienda la Federación Mundial de Hemofilia, es que todavía niveles del 1% de factor pueden ser insuficientes y es preferible tener objetivos de tratamiento sobre el 3 a 5% basal de los pacientes e incluso más. Por eso les digo que algo que no está tan resuelto, porque quizás en los próximos años vamos a ver y tener definiciones más categóricas de cuál es el nivel basal que queremos tener a los pacientes. ¿Cuáles pueden ser algunas complicaciones en un paciente que estemos manejando con profilaxis? Que nos aparezcan los inhibidores. Los inhibidores, en términos simples, son aloanticuerpos, carácter IgG, que lo que van a hacer es van a actuar contra el factor exógeno que le estamos poniendo al paciente. Factor 8, factor 9, que nosotros le administramos, no lo reconoce el cuerpo, en algunos tipos de pacientes eso es multifactorial, depende de muchos factores, y lo que hace es reducir su cantidad de concentración en el y su vida media. Por lo tanto, con profilaxis y van a eventos sangrados. Ahí el estudio se puede hacer con no vale la pena discutirlo más profundamente. Lo que sí es importante que mide la cantidad de respuesta del factor como baja respuesta, si tiene menos de 5 unidades de test, que es lo que uno usa para medir la cantidad simple, son aquellos que eventos agudos y entre los eventos agudos no responde el tratamiento, es mejor ir a buscar los inhibidores. Teniendo la consideración que para la hemofilia A son mucho más frecuentes que para la hemofilia B. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes con inhibidores? Vamos a tratar de eliminarlos mediante la erradicación. Y mientras estamos haciendo esta erradicación, vamos a hacer manejo de los eventos agudos hemorrágicos, y ahí les vamos a explicar cómo se hace. Y si ya eventualmente no se logran erradicar, hay que considerar modificar la profilaxis a los denominados agentes de bypass, que también los vamos a mencionar más tarde. Bueno, ¿cómo uno hace la erradicación de los inhibidores? La verdad es que lo hace con la terapia de inducción de tolerancia inmune, en términos sencillos, en la administración de altas dosis de factor 8 o factor 9 por tiempos prolongados de tiempo, más de 2 años inclusive, para que el cuerpo, entre comillas, se acostumbre a la presencia del factor y deje de producir los anticuerpos. Para la hemofilia A se ha visto bastante éxito, entre un 60 y un 80% de éxito. En hemofilia B es mucho menos exitoso y eso tiene que ver con la presencia de múltiples reacciones adversas al factor 9 en estos pacientes. Obviamente hay factores de mal pronóstico que están resumidos en esta tabla, y si se fijan acá a la izquierda, tanto para hemofilia A o B, las dosis son ligeramente similares, se utiliza sobre 100 unidades por kilo día, incluso se
puede llegar hasta 200, y cada uno tiene ahí definido el éxito o fracaso para la terapia, ¿ya? Con eso se busca sacar los inhibidores y después transformar en un paciente que pueda recibir profilaxis habitual. En Chile se describe una tasa de inhibidores menor a la que está descrita internacionalmente, ¿cierto? Un 5% para los pacientes con hemofilia A. Eso puede ser quizás resultado de que acá se da de forma escalonada el manejo profiláctico, quizás se le expone menos al factor inicialmente, puede ser una de las razones. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, hay que acordarse que nuestro hospital Roberto del Río tiene Centro de Hemofilia, que es un centro de referencia nacional, y bueno, las doctoras acá en el Centro de Hemofilia buscaron ver y tener su propia experiencia local en cuanto a respuesta e inducción de tolerancia inmunitaria. Entonces se tomaron a 14 pacientes que tenían hemofilia con inhibidores, y lo que se hizo fue administrarles la terapia con dosis altas de factor, y se dio un resultado, una tasa de éxito del 84%. Ya, lo cual está, si ustedes lo piensan, por sobre lo que habíamos descrito antes. Habíamos dicho entre un 60, a lo más un 80%, acá se hizo el 84%, interpretándose como bastante buenos resultados en nuestra realidad. Bueno, no olvidar que la hemofilia es una patología GES, está garantizada, y que es lo que está garantizado, que ante cualquier sospecha se tienen a lo más 15 días para hacer el diagnóstico, y ante cualquier sospecha se garantiza hoy en Chile el tratamiento, ¿ya? Y el tratamiento es con factores derivados de plasma. Y bueno, tiene una serie de otras prestaciones, que ahí las pueden ir revisando detalladamente si quieren después. Bueno, hemos entendido y hemos revisado qué es lo que se hace hoy y lo que se pretende hacer con los pacientes de forma crónica, pero también, que no es menos importante y desde el punto de vista práctico, qué vamos a hacer con los pacientes cuando lleguen sangrando al servicio de urgencia, ¿ya? ¿Cuál va a ser su manejo? Entonces ahora la idea es como analizar un poco de las cosas más importantes que debemos considerar cuando el sangrado es agudo y llegan al servicio de urgencia. Bien, el paciente, lo primero que todo es la evaluación integral, siempre en un servicio de urgencia. Este paciente tenemos que ver cómo llega, si está hemodinamicamente estable, inestable, si el sangrado que tiene es un sangrado de riesgo vital, como lo que habíamos conversado, o no, si un paciente con hemofilia A, B o tiene inhibidores, cambia la terapia, y que tal vez no es un problema en nuestra realidad, pero puede ser en otras partes, la disponibilidad de recursos. Recordemos que tenemos garantizado el manejo de los pacientes por GES, de los pacientes con hemofilia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Supongamos que el paciente pisa el servicio de urgencia y llega al triage. En el triage, lo ideal es que hay una persona capacitada y que pueda identificar al paciente con hemofilia y que esté sangrando, para no demorarlo, para pasar atención inmediatamente por médico. Y eventualmente, lo que sea un escenario ideal, sería que la misma persona que hace el triage y que pasa al paciente a la evaluación por médico inmediatamente, pudiera contactar al hematólogo del centro o al hematólogo del centro de referencia que se tiene. Aquí siempre lo importante es asesorarse para el manejo, ¿ya? Bien, el paciente se pasa para la evaluación por médico, pero ahí la evaluación por médico debe ser rápida. Idealmente, la recomendación es antes de los 15 minutos ya tener evaluado al paciente, o estar siendo evaluado. Y ahí tenemos que fijarnos en las cosas que ya habíamos comentado, el aspecto general del paciente, su condición clínica, si pensamos que un sangrado severo o no, qué tipo de hemofilia tiene, y si nosotros pensamos que el paciente está sangrando y tal vez no lo tenemos claro, la recomendación es ante la sospecha, darle el factor que le falta, factor 8, factor 9, o la terapia que se ha indicado, ¿ya? Y no demorarlo por hacer el estudio. Un ejemplo podría ser, llega un paciente con un trauma craneano, sospechamos que tiene una hemorragia del sistema nervioso central, queremos hacer un escáner, bueno, obviamente le vamos a hacer el escáner, pero antes hay que tratarlo, no demorarlo, y tampoco demorarlo por contactar al especialista, ¿ya? La idea siempre es hacerlo primero. Y la recomendación hoy en día es que ya antes de los 30 minutos que el paciente haya pisado el servicio de urgencia, esté recibiendo el factor o el manejo del tratamiento. Por supuesto que si ya en ese momento no se ha contactado al especialista, hay que hacerlo, el médico lo tiene que hacer. Uno se podría preguntar, ¿será necesario medir los niveles de factor a un paciente en urgencia? La verdad es que no. Si llega sangrando, vamos a asumir que tiene bajo un 1% y se va a manejar. No hay mayor problema. Y es el estudio con prueba de coagulación. Si ya sabemos que el paciente tiene hemofilia, no tiene rol en este caso, ¿ya? Esto es como el algoritmo de manejo de pacientes que ya sabemos que tienen hemofilia. ¿Con qué vamos a hacer el manejo en el servicio de urgencia? Aquí igual es importante remarcar que en el pasado se utilizaba crioprecipitado, plasma, y hoy en día ya no son parte de las herramientas del manejo, ¿ya? Hoy nuevamente debemos recalcar que está garantizado el uso de concentrado derivado de plasma, y eso es lo que se va a utilizar. O el concentrado de factor recombinante si es que se tiene. Para los pacientes que tienen inhibidores se usan los agentes bypass, por si acaso, que es diferente a los mencionados anteriormente.
Si tenemos un paciente que llega sangrando, y es un paciente que, le preguntamos, no tiene antecedentes o historia de tener inhibidores, y pensamos que el paciente puede tener un riesgo vital, un sangrado de riesgo vital, no estamos seguros, nuevamente ahí la sospecha es tratar como si lo fuera. Y hay una especie de comillas, dosis de ataque que uno puede usar y que buscan subir entre un 80 y un 100% la concentración de factor a nivel plasmático, ¿ya? Y para eso se da en hemofilia A una dosis 50 unidades por kilo de forma endovenosa y para hemofilia B 80 100 unidades por kilo de forma endovenosa. Eso es más bien algo práctico, se administra, después se estudiará y si eventualmente descartamos que el paciente tuviera ese grado de riesgo vital, bueno, no va a ser tan terrible como no haberle dado el factor y que sí lo tuviese, ¿ya? Ahora bien, si el paciente no viene con un sangrado de riesgo vital y tenemos como claramente identificado cuál puede ser el lugar en el que está sangrando, uno podría hacer un manejo más individualizado según el sitio. Y ahí está esta tabla que está acá, que más de alguna habrá visto alguna vez, que dependiendo de cada sitio de sangrado, uno busca ciertos niveles de concentración a nivel plasmática y le calcula la dosis, que se calcula de una forma distinta. Acá está la fórmula para hemofilia A y se calcula de forma distinta para la hemofilia B. Y lo importante es que se dan los tratamientos buscando los niveles de factor y después el tratamiento que sigue va a ser definido con el hematólogo, va a ser definido según la evolución clínica del paciente y dependiendo del sitio de sangrado. No es lo mismo para cada lugar. Algunas consideraciones sí especiales que tenemos que tener de algunos sitios de sangrado, y vamos a volver nuevamente a la hemartrosis, porque su manejo, uno, porque es uno de los sangrados más frecuentes, y dos, por la asociación con la artropatía hemofílica. Aquí el manejo del sangrado ante la sospecha clínica, que habíamos dicho aumento de volumen, dolor, va a ser tratar de llevarlo a una meta entre el 40 y el 50%, ahí están las dosis tanto para hemofilia A como hemofilia B, y las dosis siguientes se van a definir según la condición del paciente, ¿ya? No olvidar que la hemartrosis duele por distensión de la cápsula articular, por lo tanto tiene que tener un manejo analgésico. De aquí igual es importante tener en consideración que no debemos evitar los AINES pensando que aumentan el riesgo de sangrado. Entonces la idea es manejarlos con paracetamol y ya si el dolor es muy intenso, considera la opción de uso de opioides, pero siempre teniendo en cuenta que los opioides también tienen sus efectos adversos como la dependencia, entre otras cosas. Vamos a aplicar la estrategia de RICE, que en términos simples es liberar de carga al paciente, descansar la extremidad, aplicar frío local, compresión, elevación de la extremidad por al menos las primeras 48 horas, y ya desde ese momento considerar la rehabilitación, ¿ya? Fisioterapia futuro, evitar la sobrecarga nuevamente, pensando en disminuir las secuelas a largo plazo. Hacer una artrocentesis, la recomendación es hacerlo cuando la hemartrosis es dolorosa, cuando está tensión o cuando sospechamos una infección que puede ser para estudio, la artrocentesis. Y la verdad es que no está recomendado hacer el estudio con radiografía, pensando que no nos aporta mucho más que irradia al paciente, salvo obviamente pensáramos que tiene una fractura social. Lo que sí está recomendado, y hoy en día es una de las cosas que más podemos hacer énfasis, es el estudio ecográfico, ¿ya? La recomendación es tener un personal capacitado en ecografía, tener los elementos, porque nos permite, uno, para el diagnóstico, vamos a sospechar el sangrado, es la ecografía, y se ve la sangre. Y segundo, para el seguimiento inmediato del paciente y el seguimiento a largo plazo. Vamos a administrar el factor inicialmente y las dosis siguientes de factor se van a administrar hasta que el paciente deje de sangrar de la articulación. Y eso lo vamos a saber con la ecografía, ¿ya? Y como yo decía, no solamente para el manejo agudo, se puede hacer el manejo a largo plazo. En el centro de hemofilia se tiene aparatos de ecografía, las doctoras de hecho le hacen ecoscopía a sus pacientes agudo y en la parte crónica, y de hecho se han diseñado scores, como el que está aquí puesto en la presentación, que lo que hacen es buscar simplificar la evaluación para hacerla de forma sistemática y el seguimiento de la artropatía a largo plazo, ¿ya? Y eso también nos permite este tipo de score como disminuir la variación interoperadora, entre otras cosas. Entonces, mensaje, que la ecografía tiene un rol fundamental en la hemartrosis. Obviamente hay consideraciones, al igual que en la hemartrosis, dependiendo del sitio de sangrado, ahí uno puede ir a revisar particularmente que se pueden asociar a veces otros fármacos, hay que tener una u otras consideraciones. Y algunas recomendaciones como desde el punto de vista práctico, que nos pueden servir cuando estemos trabajando en el servicio de urgencia. Primero, que si estamos en un lugar en que por alguna razón no tenemos acceso rápido al factor, uno podría pedirle al paciente que si trae su propio factor, que el cuidador o el padre le administre el factor al paciente. La verdad es que si lo usa a diario en su casa, no habría mayor problema, ¿ya?
Hay que tener ahí la consideración respecto a las dosis, porque muy probablemente la dosis que el paciente usa como profilaxis día a día se quede corta con el manejo agudo. Ahí hay que hacer el cálculo específico. Bueno, nuevamente, no demorar, o sea, si le vamos a hacer uno u otro procedimiento al paciente, no demorar, hacer el reemplazo. Si, por ejemplo, le calculamos la dosis al paciente y me da 900 unidades de factor y mi vial viene de 1000, le pasa el vial completo. No hay problema en darle un poquito más de forma aguda, el problema sería darle menos. Obviamente, evitar los AINES, la aspirina, cualquier fármaco que lo haga sangrar, evitar las administraciones intramusculares por el riesgo de hematoma muscular. Y si por alguna razón necesitamos trasladar al paciente, por ejemplo, requiere resolución por neurocirujano y estamos en un centro que no se tiene, no hay que demorar el traslado, pero tampoco hay que mandarlo sin la terapia de reemplazo. Ahí se le inicia la terapia de reemplazo con lo que necesite y ahí se envía, ¿ya? Porque si no puede pasar mucho tiempo entre que llegue al otro servicio para que recién ahí le administren el tratamiento. ¿Qué va a pasar en aquellos pacientes que tienen antecedentes de inhibidores? Y ahí la cosa es mucho más compleja. Los pacientes con inhibidores y su manejo depende de múltiples factores, depende del tipo de paciente, hemofilia A o B, depende de la cantidad de inhibidores, si son inhibidores de alta o baja respuesta, depende de cómo han respondido antes los pacientes con inhibidores a terapias de reemplazo, del paciente, de la historia misma del paciente, del evento de sangrado, la severidad del sangrado, y si han tenido no reacciones adversas a fármacos. Y ahí, en verdad, hay que hacerlo, el manejo es de especialista, por el hematólogo. Ya hay que contactarse con él y asesorarse por él. Pero aquí hay una propuesta que es bastante simplificada de lo que uno podría eventualmente hacer. En pacientes con inhibidores de baja respuesta se le dan dosis altas de factor 8, factor 9, uno lo calcula según dosis, y también podría reducir la vía media, la frecuencia con que da el factor, considerando que los inhibidores disminuyen su vía media. En cambio, si tenemos inhibidores de alta respuesta, que hemos dicho que se tienen sobre 5 unidades de Bethesda, podemos aplicar los llamados agentes bypass, que son el factor 7 activado o el complejo protrombótico activado. Y aquí este tiene, que es el conocido como FEIBA, tiene factor 2, factor 9, factor 10, factor 7 activado también, y la gracia, si ustedes se acordarán, es que tiene la cascada de la coagulación, se saltan todo el paso de la vía intrínseca, ¿ya? Y al saltarse todo el paso de la vía intrínseca van a estimular la producción de factor 10 y la formación de trombina, que es lo que nos importa. Obviamente tienen sus propios esquemas de administración y ya si no funcionan, hay otras cosas que uno puede hacer, pero ya son más del especialista. Consideraciones especiales también, aquellos pacientes que tienen hemofilia leve y tienen sangrados leves y tienen también inhibidores, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Está la desmopresina. La desmopresina, la gracia que tiene es que aumenta, al administrarla aumenta los niveles plasmáticos de factor 8 endógeno. Por tanto, solo se puede utilizar en pacientes con hemofilia A y nuevamente que sea leve en un sangrado leve. No sirve para otros tipos de pacientes con hemofilia. Y otras herramientas son los antifibrinoolíticos, que acá en Chile tenemos el ácido tranexámico, que en general se puede asociar al manejo de los sangrados pacientes con inhibidores. Hemos visto entonces el manejo tanto como crónico, ¿cierto?, de los pacientes, su manejo en el servicio de urgencia, y nos vamos a detener un poco para terminar esta presentación hablando de lo que se viene, qué son las nuevas terapias, cómo las podemos aplicar, si existen o no existen en nuestro país. Nosotros habíamos visto anteriormente por la farmacocinética del factor, que alguno administra el factor y este cae entre como tiene una vía media entre 8 y 12 horas, va cayendo hasta la administración del próximo factor para tenerlos sobre los niveles críticos. Considerando eso, se planteó, y estas terapias se desarrollaron como hace aproximadamente unos 10 años, empezaron a hacerse, se plantearon los expertos hacer terapias que pudiesen administrarse menos frecuentemente para calidad de vida del paciente, y ahí sí nacieron los factores recombinantes de vía media extendida, y que buscan unirlos a alguna proteína, tanto el factor 8 como el factor 9, que pueda alargar su vida media, en términos bien simples. Existen los que se unen a PEG, los pegylados, los que se unen a fracción FC de la inmunoglobulina, y para el factor 9 en particular están los que se unen a albúmina. Sea cual sea el mecanismo, lo que sucede es lo siguiente: se administra el factor, y como pueden ver, aquí la curva de cantidad de factor plasmático es mucho más lenta, y se vio también que se lograban niveles basales hasta la otra administración mucho más altos. Habíamos conversado que ahora, como se están buscando niveles basales más altos, esto sería perfecto para eso. ¿Y qué es lo que se vio en resumidas cuentas? Con los factores recombinantes de vía media extendida de factor 8, se lograron niveles basales entre el 1 y el 3%, con aumentos de la vía media entre 1,5 a 1,6 veces. Duran como en 18 o 20 horas.
y con lo que se reducía la cantidad de infusiones en un 30-35%, versus los factores de vida media extendida de factor 9, que tuvieron mejores resultados, niveles basales entre un 5 y 10%, con extensión de la vida media entre un 3 a 6 veces. En resumidas cuentas, que lograron que los pacientes se pincharan menos veces en el tiempo, logrando niveles basales más altos. Ahora, las diferencias son más bien sutiles, ¿cierto? Y igual recordar que estas son terapias nuevas, son mucho más caras, y al menos en nuestro país los pacientes con factor derivado de plasma andan bastante bien, ¿ya? Como para hacer, en el fondo, negociando el costo-beneficio de la terapia. ¿Qué otras cosas existen y que son ahora mucho más nuevas y más recientes, de hecho de los últimos 4 o 5 años que están? Son los llamados productos no factor. Hasta el momento hemos conversado de tratar a los pacientes con hemofilia dándole factor 8, dándole factor 9, dándole algunos de los agentes bypass, que es simplemente reemplazar algunos de la cadena o cascada de la coagulación. Estos productos no factor, como dicen su nombre, son proteínas que no son parte de este mecanismo, pero que sí nos van a interferir en algún punto que nos permite lograr mayor coagulación, como decir, y menos sangrado del paciente. Lo que se tiene hoy en día es el emicizumab. Emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, y se llama biespecífico porque se une tanto a factor 9 como a factor 10. Y ahí la gracia que tiene este anticuerpo monoclonal es que actúa como si fuese un factor 8. Entonces, sabíamos normalmente que el factor 8 formaba este complejo con el factor 9 y el factor 10 para formar el factor 10 activado y seguir la cascada de la coagulación. El emicizumab hace exactamente lo mismo. Simula ser un factor 8, se une y activa. Por tanto, es una terapia que se va a dar en pacientes con hemofilia A. No sirve para pacientes con hemofilia B en ese sentido. Y lo que sí es un fármaco que se da en dosis de carga una vez a la semana, cuando se logran los niveles que queremos en el plasma. Después se mantiene una dosis, la mantención una vez a la semana, y aparte que tiene el beneficio de ser subcutáneo. Por lo tanto, tiene bastantes beneficios respecto a las terapias habituales. Y de hecho, se han hecho estimaciones de que mantiene una hemostasia pareja, como, y uno podría hacer el símil como si el paciente tuviera entre un 5 un 10% incluso de factor en sangre. ¿Ya? Es lo que se está usando, existe comercialmente. En Chile, de hecho, hay 2 personas en la red pública que utilizan emicizumab. ¿Qué otras cosas existen y que son novedosas y que se están desarrollando? Está el fitusiran. El fitusiran es un RNA de interferencia que interfiere en la producción de la antitombina 3, como ustedes ven en nuestro esquema. La antitombina 3 busca inhibir al complejo que está acá, y en el fondo inhibir la respuesta de coagulación habitual. Es un inhibidor de la respuesta de coagulación natural propio del cuerpo, y lo que hace el fitusiran es inhibir ese inhibidor, permitiendo que potenciar el paso de protrombina, trombina, que nos importaba a nosotros. Y también, aparte, existe anticuerpos monoclonales contra el inhibidor del factor tisular. Nuevamente recordamos que el factor tisular es el que era liberado ante un daño endotelial, y como es lógico, tiene su propio inhibidor. ¿Qué va a hacer este anticuerpo monoclonal? Que el más conocido es el concizumab. Es inhibidor al inhibidor para que esta vía pueda proseguir. En el mismo sentido que el anterior. Y lo último es el SERPINPC, que es una serpina contra la proteína C activada. Nuevamente, la proteína C activada que ustedes la ven acá es un inhibidor de este complejo, y como inhibidor lógico de la cascada de la coagulación. Y este SERPINPC es un inhibidor del inhibidor que busca hacer lo mismo que las terapias descritas previamente. Ya. Teniendo en consideración que el emicizumab es lo que existe hoy en día y que se usa, vamos a hablar un poquito de eso detenidamente, qué es lo que se sabe. Emicizumab nació para tratar de reemplazar este factor 8, y la pregunta lógica era utilizarla en pacientes con inhibidores, pensando que reemplaza el factor 8, pero como no es factor 8, los inhibidores no deberían hacerle nada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el 2017? Se hizo este trabajo y se buscó comparar grupos de pacientes que recibieron profilaxis con el emicizumab versus un grupo de pacientes que no recibieron ningún tipo de profilaxis. Y en resumidas cuentas, ¿qué se vio? Que para todo tipo de sangrados, y de hecho para los sangrados que se manejaron en urgencia, que son los que están en esta barrita de acá, aquellos pacientes que recibieron emicizumab tenían 2.9 sangrados anuales de cualquier tipo, versus aquellos pacientes que no recibieron ninguna profilaxis, que tenían 23.3. Estos son los sangrados que tuvieron que manejarse en el servicio de urgencia. Y de hecho, si uno revisa el trabajo, también va a encontrar que tuvieron un porcentaje de 0 sangrados, cerca de un 65% de pacientes con emicizumab, versus solamente un 6% de los pacientes que estuvieron sin profilaxis.
O sea, que tenía resultados promisorios en pacientes con inhibidores. Y aquí a la derecha está un poco el comportamiento farmacocinético del emicizumab. Sabemos que se administra semanalmente una dosis de carga más o menos hasta el mes, y luego se da semanalmente, o que puede ser igual cada 2 semanas, depende de los esquemas, dosis de emicizumab y de mantención. Eso permite niveles estables en el plasma, no se produce esto de los pics que son con los factores, sino que logra una hemostasia constante. Lo lógico siguiente de respecto al emicizumab era preguntarse si se podía utilizar en pacientes sin inhibidores. Y ahí, para no resumirles todo, los resultados fueron similares. Se tomó grupos de pacientes con profilaxis con emicizumab sin inhibidores versus pacientes sin ningún tipo de profilaxis, sin inhibidores, y se dio resultados muy similares al estudio previo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? Internacionalmente hablando, es que pacientes con hemofilia con inhibidores reciban terapia con emicizumab como profilaxis regular, mientras que los pacientes que no tienen inhibidores pudiese o no ser una herramienta, no es tan categórica la recomendación, porque eso igual puede cambiando a futuro. Debemos tener la consideración que es una terapia nueva y también una terapia de alto costo. ¿Qué pasa con los demás productos? La verdad es que ninguno está disponible comercialmente. El que va más avanzado es Fisutirán, que está en fase 3. Los demás están en estudio, pero también son herramientas prometedoras. Y ¿qué es más? Lo más nuevo y lo más novedoso de lo que podemos ir conversando es la aparición de la terapia genética. La terapia genética surgió ya más o menos hace unos 20 años con el propósito de lograr la cura de la hemofilia. Y en términos súper simples, ¿cómo funciona? Se toma el gen que produce factor 8, factor 9, se logra a través de un vector viral, que en este caso han utilizado vectores virales adenoasociados, que se llaman, y permiten introducirle este vector viral a un paciente, que llegue ese vector viral al hepatocito del paciente, el hepatocito incorpora el ADN que trae, y es el mismo hepatocito el que empieza a producir factor 8 o factor 9. Suena muy, como eventualmente, producción endógena, ¿cierto? O producción por el mismo paciente, en verdad, de factor 8 o factor 9. Y que la gracia está un poco si lo ven acá a la derecha, este gráfico, que habíamos comparado tanto los factores 8 o 9 habituales con la terapia no factor. ¿Y qué lograría la terapia genética? Y es lo novedoso, es lograr primero sacar a los pacientes desde el rango de leves, incluso hasta, de severos, incluso hasta leves, pero que ahí el rango y espectro es variable, porque va a depender un poco de la producción de cada uno de los pacientes. Si ustedes miran acá a la izquierda, están en los resumidos los estudios que se han hecho a la fecha, y tiene una historia un poco más larga el factor 9, se inició primero con terapia genética con este factor. Y si ustedes, bueno, vamos a tomar uno, aquí hay un estudio que se utilizó 10 pacientes, y se les midió cantidad, se les administró cierta cantidad de vector viral, y se vio que tenían niveles sobre el 20-30%, incluso hasta 3 años posteriores a la evaluación, ¿ya? Lo cual es bastante prometedor. Y para el factor 8, las terapias son un poco más recientes, pero van en la misma línea. O sea, se aplicaron a este grupo de acá, que son 13 pacientes, distintas dosis de vector viral, que se administraba una sola vez, y después vieron que mantenían dosis sobre, o sea, niveles de factor sobre el 20% hasta 2 años y medio incluso de seguimiento, ¿ya? Con escasos eventos adversos y sin necesidad de terapia futuro y con muchos menos eventos de sangrado, ¿ya? En ese sentido, si uno analiza esta terapia genética, que básicamente es tomar un gen exógeno y colocárselo al paciente para reemplazar su gen disfuncional. Y así, que el mismo organismo del paciente sea el que produzca, gracias a ese gen, el factor. ¿Y qué implicancias tiene esto para nosotros y para el futuro? Uno, para el paciente, va a permitir que se eviten todos los sangrados espontáneos, va a permitir que el paciente no requiera una profilaxis eventualmente en el futuro, sino que se administre esto una sola vez y después el paciente simplemente se controle, no reciba más factor. Por lo tanto, nos desligamos también de la adherencia de los pacientes. Ya no sería un rol ni un problema. Y si uno lo mira en términos bien globales, también es un ahorro, porque si bien la terapia genética puede ser cara, se administraría en teoría una sola vez, y después los pacientes se ahorrarían los costos de manejo de factor con profilaxis, todas las complicaciones, las evoluciones a largo plazo, ¿cierto? Y todo eso que encarece la enfermedad, y en ese sentido sería un ahorro, lo cual también nos permitiría, si ustedes lo piensan, ser accesible a otros países o lugares donde los recursos son mucho menores. En aquellos países en que no pueden mantener una terapia crónica a largo plazo por el elevado costo, quizás sí se puede hacer el esfuerzo de administrar esta terapia una sola vez y después ya nada más. Bueno, eso es como
lo que está más, como en lo que más promete para la hemofilia, se han logrado llegar a niveles entre un 20-30%, no sobre el 40%, así que de momento no es la cura para la hemofilia, pero es lo que busca y es lo que apunta. Así que vamos a tener que estar atentos a eso. A modo de conclusión, y para resumir los puntos más importantes de esta presentación, acordarse que la hemofilia es del trastorno de la población severo más frecuente, importante que afecta tanto a hombres como a mujeres, ya no solo pensaremos que las mujeres son portadoras, sino que pueden tener enfermedad. Su diagnóstico se basa en la adecuada evaluación clínica. Hoy en día, si uno tiene que elegir entre demanda y profilaxis, la recomendación es profilaxis, que sea primaria, que sea continua, que sea personalizada. En nuestro país está garantizado el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Si llegan sangrando a urgencia, tenemos que ser prácticos, rápidos, ante sospecha tratar, no demorar más el tratamiento, eso es lo primordial. Acordarnos que la ecografía tiene un rol fundamental en el manejo de la dermatrosis y en el seguimiento de la artropatía. Y respecto a las nuevas terapias, lo último que conversamos, sí, son bastante prometedoras, pero son nuevas, ¿cierto? Y entonces tenemos que ir viendo cuál va a ser la conducta y la evolución de estas enfermedades, o sea, de estos tratamientos, y también hacer educación a los pacientes respecto a las terapias, y también hacer una especie de educación hacia nosotros mismos, porque nos va a cambiar el paradigma del manejo, y eso cambia, claro, todo lo que es la evaluación de nuestros pacientes. Y también ver en qué termina y qué otros avances se van dando en el tiempo, ¿ya? Pero eso, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí se cortó en algún momento, pero fue por el internet, no fue una mala pasada. Más que una pregunta, pero esto fue un tratado de hemofilia hecho por el becado de pediatría, el doctor Diego Peredo. Así que felicitaciones, mil. Muchas gracias. Excelente, de excelencia la presentación. Quedó todo clarísimo. Excelente. No, ahí decir que la doctora Cortés me ayudó mucho. La doctora Cortés me ayudó mucho, así que felicitaciones para ambos. Ahora hay hartas preguntas, Diego, así que te las voy a ir haciendo y la Dani te apoya si necesitamos ayuda, ¿ya? Sí, por supuesto. Dice, ¿el uso recurrente de factor conlleva mayor prevalencia de baja densidad mineral ósea? De baja densidad mineral ósea. Ahí no sabría decirle, no sé si la doctora Cortés me puede dar un poco. A ver, lo que está descrito en hemofilia es que efectivamente pudieran tener mayor prevalencia de osteoporosis en edades futuras, pero no tiene que ver con el uso del factor 8, tiene que ver con que son pacientes que en general hacen menos actividad física. ¿Ya? Entonces, efectivamente, sí está escrito en la literatura que pudieran tener más prevalencia de osteoporosis, pero no es por el uso del factor. Perfecto. Después preguntan, ¿la alimentación debe ser diferente en personas con hemofilia? ¿Qué se aconseja? En los pacientes con hemofilia, la verdad es que la idea, si uno le administra el factor, hace la profilaxis, deberían tener vidas como cualquier otro niño. De hecho, lo conversamos con la doctora Cortés, que de repente uno va por el pasillo, por la calle, hay niños corriendo, jugando, y de repente uno sabe y son pacientes con hemofilia. Y esa es la idea. Y en particular, respecto a alguna dieta, no. La verdad es que no. Deben tener alimentación como cualquier otro niño, la verdad. Yo creo que lo único que complementaría es que hay que pensar que estos pacientes ya tienen una patología crónica, por ende hay que fomentarles, como en todos los niños, un hábito alimenticio saludable para disminuir los otros factores de riesgo. En los hemofílicos adultos se sabe que hay también un mayor riesgo de hipertensión, de desarrollo de hipertensión, por ende deberían ser pacientes que mantengan un buen índice de masa corporal, que coman sano, y que dentro de los ejercicios que puedan hacer, los hagan, que tengan una vida física activa. Perfecto. Después preguntan, ¿qué posibilidades ven ustedes de que el emicizumab logre estar en el GES? Es una pregunta difícil. Acá en Chile, como yo había mencionado, lo conversamos con la doctora también en algún momento, hay solamente 2 pacientes con emicizumab, uno es un adulto, otro es un niño, en la parte como pública, ¿ya? Pero bueno, se va a rediseñar la guía, de hecho este año conversamos también, pero ahí yo creo que prontamente es un poco más difícil. Ahí es difícil predecir, porque depende obviamente de la evaluación de los costos-beneficios. Yo creo que de momento puede ser que todavía no. Después preguntan, dice, hola, quería saber si
como los pacientes con hemofilia leve son más, si esto sigue siendo menos que el déficit de factor von Willebrand o parecía la cantidad. No, los pacientes con déficit de von Willebrand son mucho más prevalentes, son mucho más frecuentes. Lo que pasa es que tienen sangrados menos frecuentes, o sea, menos intensos, por lo tanto quizás pasan más desapercibidos, pero sigue siendo von Willebrand mucho más prevalente. De hecho, la prevalencia de la enfermedad von Willebrand es como del 1% versus los pacientes que decimos que ocurren 1 por cada 10.000 casos en la hemofilia. Perfecto. Hay un comentario, dice, hola, no sabía que se utilizaban los anticuerpos monoclonales en hemofilia. Quería compartir la importancia de la evaluación odontológica previa a la utilización de estos medicamentos, ya que su uso se ha asociado a riesgo de osteonecrosis maxilar, al igual que los bifosfonatos, con varias publicaciones, principalmente el denosumab. Ya, perfecto. O sea, yo había entendido que el telemivicizumab también como complicaciones había tenido algunos eventos como más protrombóticos, pero son más bien menores las complicaciones. Ya, porque bueno que no aporte el dato. Yo no hablé mucho de la parte dental, no quería tanto hablarlo con tanto. Sí, la doctora dio porque no tocaste la parte dental. Sí, hago responsable. Después dice, si el índice basal mejora, esto significa que bajaría la frecuencia de asistencia médica, por tanto, debería no ser necesariamente más caro, ¿no? ¿A qué se refiere con más caro? ¿Como el tratamiento? Lo que pasa es que el tratamiento igual se le va a dar en términos de atención de urgencia, sí. Si la dejamos profilaxis, deberíamos tener menos sangrados, menos atención en el servicio de urgencia. Pero igual, obviamente, la profilaxis en sí también tiene un costo asociado, que es el uso regular de los factores. Pero hay que analizarlo bien, pero en términos de los gastos de urgencia, probablemente sí. O sea, claramente la incorporación de todas estas nuevas terapias van a tener que pasar de la mano de estudios de farmacoeconomía, porque me imagino, como está planteada la pregunta, efectivamente hay costos asociados extra a lo del tratamiento en sí que uno tiene que valorar a la hora de poder tratar de introducir estos nuevos tratamientos. Claramente, como explicaba Diego, con respecto a lo genético, probablemente una de las cosas que cuando tengamos la opción de tener terapia génica nos va a lo mejor equilibrar la balanza, es este estudio de farmacoeconomía de decir, claro, ahora me va a salir muy caro, pero a largo plazo me ahorro todo esto. Por último, hay otra pregunta que dice, ¿qué papel juega la kinesiología y la actividad física en general en la hemofilia? O sea, es fundamental. O sea, todo lo que es bueno, como de la base partiendo que los pacientes, como bien decía la doctora, tienen que tener actividad física. No se le pide a un paciente con hemofilia que se quede sin hacer nada, sea sedentario. Tienen que tener actividad física, uno, porque el hecho de tener una buena masa muscular y entrenamiento en el fondo, disminuye también el riesgo de sangrado muscular. Ya eso en primer lugar. Y segundo, en las patologías como morbilidad, la artropatía, entre otros, desde el punto de vista kinesiológico es fundamental. O sea, el apoyo de rehabilitación y manejo es muy importante. Así que va de la mano con esta como atención integral. Dice, el hecho de subir el target del nivel de factores en la profilaxis no aumentaría el riesgo de aumento de los inhibidores. La verdad es que el tema de los inhibidores y su formación es bien dependiente de múltiples factores. Uno de los factores evidentemente es la exposición al fármaco, pero hay factores que son desde el punto de vista ambiental, de la cantidad que veces sangra el paciente, de las complicaciones que puede tener, y también desde el punto de vista genético. Se sabe que ciertas mutaciones genéticas que están detrás de la hemofilia tienen más predisposición o no a desarrollar inhibidores. En ese sentido, la verdad es que como es multifactorial y no necesariamente un paciente por usar un poco más de niveles de factor va a desarrollar más inhibidores, depende también del tipo de paciente. Si bien hay descrito factores de riesgo asociados al tratamiento, a tratamientos intensivos en hemofilia del desarrollo de inhibidores, son más bien tratamientos, estamos hablando con dosis muy altas en el contexto de pacientes con hemorragias severas. Si bien efectivamente está en discusión actualmente que deberíamos tratar de que nuestros pacientes con profilaxis tuvieran un poco de nivel más alto, eso no va de la mano con dosis diametralmente tan mayores. Y además, como la profilaxis son tratamientos que son, como decía, Diego explicaba que nosotros lo hacemos escalonado, significa que nosotros partimos en general una vez por semana, un tiempo, vamos evaluando, después pasamos a 2 veces por semana y finalmente a 3 veces por semana.
Este esquema de estimulación así progresiva también ha demostrado que es protector para el desarrollo inhibidor. Entonces, si bien pudiéramos en algún momento tratar de subir el target objetivo para la profilaxis, no tendría que ver con un factor de riesgo de desarrollo inhibidor. Hay otra pregunta que dicen, si en Chile hacen en alguna parte terapia génica. Hasta donde yo sé, la terapia génica está en estudio y son grupos muy pequeños de pacientes que están como en ensayos, etcétera. Hasta donde yo sé, acá no se hace terapia génica. No sé si la doctora tiene algún No, en dato Chile más de todavía eso. no tenemos experiencia con terapia génica en hemofilia. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo directamente. Magdalena. Pauli, dale. Yo quería hacer una observación, y que en hemofilia, como toda enfermedad crónica, el equipo multidisciplinario adquiere una importancia. Silenció el micrófono, doctora. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ya, disculpen. Solamente quería recalcar que en hemofilia, como en otras enfermedades crónicas, el equipo multidisciplinario es sumamente importante. El paciente con hemofilia no solamente aportarle el factor deficitario, sino que tiene que estar en un continuo control, no solo con el kinesiólogo, evaluación traumatológica, el apoyo del psicólogo, del asistente social, del odontólogo. Por lo tanto, es una de las patologías crónicas en que cobra el equipo multidisciplinario una importancia tremenda. Enfatizar que dentro de los avances que mencionaron muy bien en la presentación, un poco para cuantificar o darle una real importancia a lo que significa la profilaxis, es un paciente con hemofilia antes sin profilaxis podía tener hasta 30 eventos hemorrágicos al año. La incorporación de la profilaxis ha llevado a que no tenga ninguno, o que tenga, si está bien llevada esa profilaxis, como máximo 2 episodios hemorrágicos. Entonces, la vida del paciente con hemofilia después del inicio de la profilaxis cambió. Y para nuestros pacientes chilenos cambió una vez que la hemofilia se incorporó al GES en el año 2006. Hasta antes del 2006, la mayoría de los pacientes recibía crioprecipitado y plasma, y un porcentaje muy pequeño de pacientes recibía liosifilizados plasmáticos gracias a una compra, pero muy pequeña, que hacía el ministerio, después de una intervención que tuvo en el país la Federación Mundial de Hemofilia. Entonces, en nuestro país los eventos más importantes han sido, para esta mejora de la calidad de vida de los pacientes con hemofilia, la incorporación de la hemofilia al GES, con lo cual está garantizado su tratamiento al 100% de los pacientes, y nosotros lo hacemos con liofilizados plasmáticos básicamente porque es el que nos sale a un costo más barato. Y digo más barato entre comillas, porque el costo de la hemofilia es muy elevado. Y tenemos la suerte como país de poder acceder al producto plasmático. Sin embargo, este producto plasmático, como es una cosa de mercado, puede estar a un precio igual que el recombinante o que el monoclonal en otros países, pero en nuestro país llega a un costo mucho menor, y esa es una de las razones principales por las cuales vemos que los monoclonales probablemente van a estar incluidos en la canasta, pero cuando ya los costos puedan asemejarse, porque por ejemplo, nosotros, o sea, el presupuesto que tenemos para el tratamiento de la hemofilia es un presupuesto fijo, y si nosotros elegimos tratar con un anticuerpo monoclonal a un paciente, comparando los costos que tiene con un producto plasmático, nosotros dejaríamos de tratar 16 pacientes con producto plasmático para tratar uno con emicizumab, porque el costo es demasiado elevado. Sin embargo, los pacientes con inhibidores actualmente, como el tratamiento que reciben con los bypass es también de un alto costo, a largo plazo lo que vemos es que el incorporar el emicizumab y disminuir los eventos hemorrágicos, ya que el emicizumab es un tratamiento de profilaxis, no es un tratamiento para el evento hemorrágico, sino que como profilaxis, en estos casos en que los costos se homologan, por supuesto que el emicizumab es una elección para los pacientes sin inhibidores. Y esa es
es una de las razones por las cuales ya algunos hospitales han adquirido este medicamento para poder manejar estos pacientes, ya que a la larga efectivamente no solo mejora la calidad de vida el tener 30 eventos hemorrágicos en un paciente con inhibidores a no tener ninguno, es, o sea, un salto tremendo en calidad de vida y con unos costos que son comparables. Así que por ahora el monoclonal yo creo que va a estar destinado solamente a los pacientes con inhibidores hasta que el mercado pueda hacer que podamos hacer que el tratamiento de los pacientes sin inhibidores no sea tan costoso como es actualmente. Eso es los comentarios que quería hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Yo soy reumatóloga infantil y quería preguntarles, como ustedes tienen ecografía en donde ustedes trabajan, cuando hacen la artrocentesis y encuentran engrosamiento sinovial en estos niños que ya desarrollan una artropatía, ¿usan infiltración con corticoide intraarticular? ¿Contesto yo? Sí, dale. En general nosotros sí, utilizamos la ecografía en el policlínico básicamente para poder hacer diagnósticos diferenciales entre sinovitis y hemartrosis, evaluar la detención del tratamiento de aporte de factor 8 o factor 9, y lo utilizamos también para poder hacer signos precoces de aparición de artropatía hemofílica, de manera de que si ya tenemos signos de aparición de artropatía, vamos a revisar que esa profilaxis esté siendo bien llevada desde el punto de vista de la familia, el niño, o sea, que exista adherencia, y por otro lado, si las dosis y la frecuencia son efectivas. Nosotros utilizamos el corticoide principalmente en pacientes que están con una sinovitis aguda con mucho dolor, en pacientes que están con una artropatía hemofílica, que le llamamos una articulación seca, en la cual ya no hay sinovitis, y administramos ácido hialurónico en conjunto con corticoide. Pero en general el uso de corticoide está principalmente para estas dos situaciones, y también lo utilizamos cuando llega algún paciente con una hemartrosis a tensión y vaciamos esa articulación de la sangre. Administramos después corticoides para ayudar a que la inflamación disminuya rápido y se mejore antes de esa articulación. Pero no es una conducta de rutina ante una sinovitis aguda o sinovitis crónica. Existen otros tratamientos en los pacientes con hemofilia que tienen sinovitis crónica, que son la sinovertesis, que es la inyección de un radioisótopo dentro de la articulación, que lo que hace es esclerosar o quemar de alguna manera esa sinovial y entonces evitar la aparición de estos resangrados y abortar lo que llamamos una articulación target, que son esas articulaciones que se van alimentando con sangrado, creciendo sinovial, perpetuando la inflamación, volviendo a sangrar. Pero el uso de corticoide principalmente lo usamos en esas tres eventualidades, o sea, una hemartrosis a tensión que se vacía, ponemos corticoide; en una sinovitis aguda que está con mucho dolor, se administra corticoide, y en conjunto con ácido hialurónico en una artropatía seca dolorosa. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En beneficio de la hora, creo que vamos a dejar hasta aquí la reunión. Excelente, y llegamos a tener hasta 130 asistentes, lo que es un gran éxito, de múltiples lugares de Chile, incluso de regiones. Así que felicitaciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, doctora Cortés, muchas gracias, doctora Soto. Ha sido una bellísima presentación. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.